Bueno. Bien. Es interesante la pena. ¿Ven que van de 3 de mínima a 10 años de prisión? Es un delito importante, no es un delito cualunque, ¿eh? Es un delito grave que incluso puede llegar a 20 años si hay muertes probadas por el hecho contaminante. Y este es un tema crucial en el fallo que tiene que dictar ahora el tribunal que está atendiendo el caso Barrio Ituzaingó. Porque ahí se probaron la contaminación por agrotóxicos y el envenenamiento por agrotóxicos. Lo que es difícil de probar es que el agrotóxico haya sido el disparador de los cánceres, de la leucemia, de los problemas concretos de salud que finalmente tuvieron como resultado la muerte, ¿no? Pero, como dije, ¿era necesario que alguien se enferme o alguien muera para llevar este caso? Fíjense qué perversos que somos, porque solamente nos preocupamos por la contaminación ambiental cuando alguien se enferma o alguien muere. Y tenemos leyes buenas, tenemos leyes que no quieren que nadie muera, que no quieren que nadie se enferme. El legislador ha sido bueno en este tema, pero nosotros esperamos que alguien se muera, esperamos que alguien se enferme, y quizá ahí recién empezamos a preguntarnos cuál es el delito ambiental que estamos cometiendo. Una vez yo conversaba con la familia de Nahuel Moreno. Nahuel Moreno es un niño que muere por un cáncer disparado por PCB. Si ustedes ponen en algún buscador Nahuel Moreno, los padres y la madre de ellos son unos grandes luchadores con el tema del PCB. Y él se enteró de que yo estaba en el tema ambiental. No nos conocemos personalmente, pero no hemos cruzado muchos correos en el pasado. Y en una de las charlas unos correos que le poníamos a él, me decía: doctor, no espere que haya alguien que muera con PCB para la acción penal. Y a mí eso me cambió, porque dije, no, a ver, EDET, que es la empresa de electricidad en Tucumán, ¿cuántos equipos tiene usted con PCB dentro de su estructura? ¿Dónde están instalados? La cantidad de partes por millón de PCB permitido es tanta. ¿Cuántas tiene usted? Por supuesto que EDET me puso el grito del cielo, con lo que siempre hacen las empresas, ¿no? Moverse primero políticamente, después hacerse llamar por algún político, etcétera, etcétera, etcétera. Le mandan hasta a los trabajadores de la empresa, para que hablen con uno y le dicen: me va a dejar sin trabajo, doctor. Y mi respuesta para eso es siempre la misma, ¿no? A ver, señor, usted está ganando plata en base a la salud de la gente, yo no sé qué piensa. Pero finalmente EDET hizo el estudio de todos los transformadores y vimos con que el 32% de los transformadores que había en Tucumán tenían PCB por encima de los niveles permitidos por la ley. Pero lo hicimos de todo y cada uno de los transformadores de Tucumán. Y además descubrimos que tenían un galpón donde hacían lavado de estos equipos y tiraban los ascareles, los aceites, a la canchita de fútbol que estaba al lado del galpón, donde jugaban los chicos. Y encontramos serios problemas de salud en los chicos que estaban en esa canchita, que afortunadamente fueron tomados a tiempo, que se hizo unos estudios epidemiológicos bien a tiempo. Y cada vez que hablo de epidemiológico, no piensen en epidemias de enfermedades, ¿no? Sino piensen en conceptos de salud más concretos. Así que tenemos una buena ley. Tenemos una buena ley. Y quiero que vean también ahora lo que es el delito culposo. Y acá es donde entran a temblar los concejales, los intendentes, los inspectores. Nosotros en Tucumán condenamos al intendente de la ciudad de Concepción, que es una ciudad muy importante en Tucumán, la segunda en importancia, a 1 año de prisión, justamente por este delito. Él ha sido cómplice con su negligencia de cómo se enterraban residuos patogénicos en el basural municipal, ¿no? Y no hizo nada. Los vecinos presentaban nota, no le dio bolilla. Sí, ya lo vamos a arreglar. No tengo plata, no tengo dinero. Bien. Esto no es una cuestión de plata. La vida tiene un privilegio por encima de la electricidad que consume el municipio. Este es un tema crucial. Y cuando me tocó
en el caso de empezar a explicar, porque a veces los magistrados tienen una confusión en este punto. Me dice, pero ¿cómo negligencia? ¿Acaso cuando un intendente, por ejemplo, no incumple una ordenanza, no es una cuestión administrativa? Y uno puede decirle, está tentado de decirle, sí, claro, siempre y cuando el incumplimiento de esa ordenanza no configure un delito. Y esto es algo que tenemos que tener muy en claro, porque hemos sido criados en un espacio donde, como decíamos hoy, el derecho penal es la última ratio, es a lo último que hay que llegar, pero cuando está, tenemos que aplicarlo primero que nada. Si yo tengo que el incumplimiento de una ordenanza configura el delito de contaminación ambiental, y mirá, la parte administrativa la vemos después, primero la causa penal. Si yo tengo que un ingeniero geólogo me hace un informe de impacto ambiental y falsifica un dato, o de puro vago no pone los antecedentes geológicos del área que tiene, porque no quiso gastar mucha plata en hacer ese estudio, y eso trae como consecuencia después un delito ambiental, es un delito, no es un error. Y acá, a los organismos que están en materia ambiental, sobre todo de supervisión administrativa, sea la provincia, el municipio o la nación, es bueno dar un consejo. Cuando a mí me presentan un informe de impacto ambiental, que ha sido conversado previamente, que fue analizado puntillosamente antes de ser presentado formalmente, lo presentan y ese análisis tiene datos falsos. Yo no puedo devolver ese informe de impacto ambiental observándoselos en tal cual o cual punto, porque yo ya estoy tomando conocimiento de un hecho ilícito. Yo ya sé que si el informe de impacto ambiental me habla de las comunidades aborígenes de Carlos Paz, y en Carlos Paz no hay comunidades aborígenes, estoy ante una falsificación. Estoy ante una falsificación. Y esa falsificación probablemente tenga la finalidad de obtener un permiso para que yo pueda ganar plata. ¿Puedo hacerlo? No, señor, usted no puede hacerlo. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en la impericia en el propio arte. Y también en la inobservancia de los reglamentos y de las ordenanzas. Si Dios quiere hacer así, Carlos Paz va a tener su código ambiental. Y en función de la aplicación de ese código ambiental, uno detecta la comisión de un hecho ilícito, yo lo primero que tengo que abrir es una causa penal, porque ese código ambiental va a ser parte integrante del tipo penal del artículo 56. ¿Se dan cuenta de eso? No sé si he sido, por ahí veo ojo de vaca, como dicen en mi pueblo, pero ¿se entiende la idea? Yo tengo que tener en claro que este código ambiental, el incumplimiento de la norma de este código ambiental que se quiere sancionar y que va a poner obligaciones a los ciudadanos, puede ser parte de este tipo penal que le estoy dando el artículo 56. ¿Está claro eso? A mí me parece que eso es crucial y por eso tienen que participar todos en la redacción de este código. Es fundamental que participen, porque eso que van a sancionar va a ser el día de mañana el disparador de un posible hecho ilícito en materia ambiental. Quise hacer especial hincapié en este punto porque sé que ustedes están preocupados en este tema. Y para mí es una de las cosas fundamentales. Llámenle código ambiental, llámenle ordenanza ambiental, la explicación que ustedes quieran dar. ¿Está? ¿Quién es el culpable de estos delitos? ¿El camionero que lleva la basura y la entierra en el basural? ¿El que controla?
El artículo 57 establece lo que dice la teoría del dominio del hecho. Esta es una teoría alemana que los alemanes hicieron para cobrar plata en realidad. Los alemanes en esto son muy buenos cuando de obtener recursos se trata. Ustedes han visto lo que, como potencia económica que es Alemania. Pero ellos han creado una teoría que hoy ya está muy en desuso, pero a mí me encanta, que es la teoría del dominio del hecho. Es decir, ¿quién es el que está detrás de la persona que comete el hecho ilícito? Porque un camión que me lleva el volquete con basura patogénica y me la entierra al basural, no me parece que sea responsable el camionero. Una empresa que tiene dentro de su directorio gente que gana dinero con la contaminación, como puede ser una mega minería, me parece que es más responsable el directorio, aun cuando nunca haya pisado la República Argentina. El gerente de planta, de la planta de tratamiento de esos residuos, ¿es responsable del delito? Y si usted lo trae a declarar, lo que le voy a decir, mire, yo estoy cumpliendo con una orden, yo presenté un papel pidiendo tal cosa y no me lo dan, pidiendo tal otro y no la tengo. A ver, señor, ¿quién le dio la orden? Fulano de tal. Venga, el presidente de la empresa es el responsable. Por eso nuestra ley sigue siendo tan sabia que lo que dice, en función de la teoría del dominio del hecho del artículo 57, es ni más ni menos que decir, los responsables por estos delitos son el cuerpo directivo de la empresa, son los directores empresariales. ¿Está claro eso? Un testigo. Yo lo prefiero el testigo, sí. Pero si es un delito de lesa humanidad, entonces en ese caso se aplica eso. A ver, en la concepción de la Corte Penal Internacional, el Tratado Internacional de Roma, yo le diría que es un cómplice, un autor secundario, en tanto y en cuanto la ejecución fue a sabiendas de que estaba cometiendo un delito. Pero si yo tengo que en realidad, es decir, esto yo se lo puedo aplicar al gerente de una planta, ¿no entendés? Como partícipe secundario. ¿Él gana dinero con eso formalmente? No, gana el directorio, gana la empresa, pero es parte y sabe lo que está ocurriendo y no hace. El fumigador maneja el piloto de un avión fumigador. Ese es autor, porque él está fumigando y obteniendo, ganando dinero con la contaminación. Él no es un empleado que lo manda. Y por eso también van los empresarios. Fíjense ustedes que quien va preso, a mí me gustaría que también estuviera el presidente Monsanto, le soy sincero, pero me parece que el eje central es que el hombre que hace la obtención del dinero con la soja en función de ese nivel de contaminación es el responsable del empresario que decide utilizar un sistema de producción que hace daño a la salud pública. Las balas y los revólveres son sustancias inertes, hasta que un loco agarra, carga uno y pega un tiro y mata a otro. No sé si me explico. ¿A quién metemos preso? ¿Al que fabricó el revólver y al que fabricó la bala? ¿O al que usó el revólver y la bala? Creo que tiene que ver también con el sistema electoral. A ver, el defensor del pueblo de Carlos Paz cuando salga va a ser elegido por la gente. El defensor del pueblo de Córdoba es elegido a nominación del gobernador, aprobado por la legislatura, lo que hace acuerdos políticos partidarios, que suele ser un opositor comprado por el oficialismo. Tiene por ley la limitación, como decía alguien aquí, yo entiendo ese planteo, pero la pregunta es, si los fiscales, porque yo he visto en algunos otros países que hay un tipo de... yo creo que el sistema de selección, sí, yo coincido en que el sistema de selección nuestro también es bastante perverso. Hemos mejorado al dedo, antes era puro dedo, ahora tenés que pasar por un filtro de examen. Pero el filtro de examen tampoco te da garantía de nada. Nosotros en Santiago del Estero, el juez federal actual de toda la provincia de Santiago del Estero es un juez federal que no tuvo en el examen la aprobación y quedó casi último por ahí, y sin embargo, gracias a los acomodos políticos, fue escalando el lugar, en un acuerdo en primer lugar, otro lado, ¿no? Del sexto, séptimo lugar lo pusieron en el primero o tercero y lo nombraron juez. Bueno, yo le estoy diciendo de por qué creo que el sistema actual no es bueno tampoco.
Es mejor que teníamos antes, pero el actual no es bueno. Pero a ver, para mí el sistema de selección ideal es el que tiene California. Y no es que yo sea un pro-yankee. No sé si saben, pero en California, elegir a un juez o un fiscal del estado de California se hace con un consejo de la magistratura y el juez tiene un mandato de 4 años. Al cabo de esos 4 años, todos los jueces que se le vencen en ese año el mandato es una planilla única, una boleta, digamos, electoral única, donde están todos los nombres, sin color partidario. Es una elección separada de cualquier otra elección nacional o popular. Se hace la lista y el ciudadano va y hace una cruz del lado de los jueces que quieren que continúen en el cargo, cual no. ¿Entienden? Entonces, se terminó la elección. Vos tuviste mayoría de votos para continuar, tenés 4 años más de mandato. Vos tuviste menos de 40, tenés 4 menos años de mandato. Es la gente la que decide. Recién en la tercera renovación de mandato le dan el tiempo indeterminado como tenemos nosotros acá. Pero a ver, también es posible renovar, echar a los fiscales y a los jueces corruptos. Yo desde que estoy en Tucumán, nosotros echamos a 2 fiscales federales y a 4 jueces por actos de corrupción. Algunas renuncian mediante, otras con destitución en el Consejo de la Magistratura de la Nación. El juez federal que tenía el causa de Minera La Lumbrera, que le dictó una falta de mérito, porque según él, Minera La Lumbrera tiene un tratamiento espectacular de servicio a la salud pública, etcétera, etcétera, terminó destituido por coimero y hoy está procesado por coimero. Y eso fue posible gracias a qué? Gracias a la gente. Gracias a la gente. En Tucumán, el ciudadano. Así que yo creo que el timbre está. Me parece que lo que por ahí tenemos que sacarle un poquito la piel. Déjenme seguir avanzando. No me estoy yendo para otro lado y me van a... El delito de peligro es abstracto. ¿Qué significa eso? Que yo necesito que sea potencial. No necesito ni siquiera que me caiga en el agua el contaminante. Porque cuando me dicen el peligro es concreto, esto es interesante porque lo primero que hacen es echarme más agua. Y cuando yo voy a buscar el resultado en el agua, lo voy a tener diluido y los niveles los voy a tener por debajo de lo que me permite la ley. ¿Entienden lo que les quiero decir? A mí me pasó una vez, me encontré, fui a dar una charla a Ledesma, allá a San Martín, donde está el ingenio Ledesma. Y después de una charla explicando del tema, de los niveles de contaminación, etcétera, etcétera, un hombre, que yo creo que tendría escuela primaria nada más, porque era agricultor, había trabajado en el EDE. Y dice, doctor, ¿ese nivel de contaminación que usted habla es en función de la cantidad de agua? Bueno, sí, por supuesto. Si yo tengo un espacio de agua, tiro 10 y ese espacio de agua absorbe esos 10, tendré o no delito. Ahora, si tengo 100, ya el espacio de agua no me lo absorbe. Dice, porque entonces ahora yo me doy cuenta de que cuando venían a hacer las inspecciones del agua sobre el ingenio, a mí me mandaban al cerro para que moviera la compuerta del río y pasara más agua por el canal. ¿Entienden lo que les quiero decir? Cuidado cuando vayan a buscar una muestra, si es que van a buscar una muestra. No es algo que yo aconseje, pero cuidado. Yo no tengo que tomar el agua en el agua. Tengo que ir a tomarlo donde está el caño contaminante. Si yo acá tengo el caño de la cloaca, voy a recogerlo antes que me caiga el agua, no en el agua. Por eso es de delito peligro abstracto. Si fuera peligro concreto, tendría que tomarlo en el agua. ¿Comprenden la diferencia? Bueno, ahora vamos a ver lo que son las partes de una denuncia. ¿Cómo hacer una denuncia penal? Y aquí va a hacer primero una aclaración y quiero que tengan... No quiero que lo tomen como un agravio. No quiero que se sientan mal por lo que voy a decir. Insisto en el concepto de que denunciar delitos es bueno. Porque a mayor cantidad de delitos denunciados ambientales, tengo una mayor proporción de posibilidades, pura matemática, de que la cosa camine. ¿Está claro? Pero la verdad es que la denuncia por sí misma no tiene mucha eficacia. Porque la persona que denuncia un delito ambiental en un común acuerdo, la persona que denuncia un delito ambiental en un común acuerdo entre el fiscal y el ciudadano, la causa avanza.
Pero si el acuerdo del fiscal lo tiene más que con el ciudadano, con el juez, lo más probable es que no avance. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ser querellantes. Sean querellantes. ¿Qué dice la ley respecto a ser querellantes? Bueno, la ley dice, mire, el primer escalón es una denuncia. Usted pone en conocimiento a un fiscal, siempre digo un fiscal, ¿vieron? No digo policía. Siempre digo fiscal. Usted pone en conocimiento de un fiscal de un delito en un lugar determinado. Ese es el primer escalón. El segundo escalón es, mire, yo soy un afectado y voy a pedir una indemnización. Eso en el derecho procesal penal se llama actor civil. Dentro del proceso penal, yo hice la denuncia, pero además voy a reclamar que como consecuencia de esa sentencia que se va a dictar me indemnice. ¿Está bien? No voy a tener derecho a pedir nada más que una indemnización económica. ¿Está? Y el tercer escalón es la querella. Ser querellante. ¿Qué es ser querellante? Es ser un fiscal más. El rol de querellante le da autoridad para llegar hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. El rol de querellante le da la facultad de presentar escritos de pronto despacho a un juez que se duerme en los laureles. El rol de querellante le permite a usted plantear en el marco de la causa penal a quién quiere usted que se reciba en declaración indagatoria. Son un fiscal más de la causa. Y ninguna causa penal se va a cerrar sin el consentimiento del querellante. ¿Saben por qué Minera La Lumbrera todavía tiene tantas causas penales abiertas en el norte? Porque los querellantes en las causas no lo permiten. Porque si hubiera sido por los fiscales y los jueces ya estaría cerrada. ¿Saben por qué Minera La Lumbrera terminó con el vicepresidente de la empresa procesado, Julián Brunei? Porque fueron los ciudadanos que manifestaron y reclamaron ese rol como querellantes en la puerta de los tribunales, entregando papelitos a los ciudadanos que decían el nombre de los jueces, ¿no? De cada uno de los jueces, y le pedían, queremos que resuelvan este expediente que usted tiene hace 3 años guardado en su oficina, y queremos que lo procese. ¿Trae problemas eso? Sí. Porque ustedes como querellantes han elegido una figura realmente positiva y activa para trabajar. Si ustedes hacen una denuncia y la empresa ya tiene dominado el área, controlado el área del arco, no va a probable que a ustedes no le pasen nada. El expediente pasará al archivo y mejor esto. Ahora, si ustedes son querellantes, ustedes van a preocupar a la empresa. Van a preocupar. Y mucha gente me dice, pero yo tengo miedo. Yo también. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con nuestros miedos? Ser querellante es preguntarse primero qué voy a hacer con nuestros miedos, con nuestra propia paranoia. Y en segundo lugar, qué voy a hacer en los casos que esa paranoia tenga algún caso de concreción. Porque, como dice, yo no soy paranoico, pero que me siguen, ¿no? Y en materia de medio ambiente eso se da con mucha certeza. Entonces, me parece que son decisiones importantes, pero vuelvo a plantear, no lo tomen como una ofensa, como una acusación. Es realmente saludable tener miedo y uno tiene que en algún momento de la vida privilegiar algunas cuestiones personales o lo que sea. Generalmente a los que insistimos en este rol de ser querellantes, de avanzar, de no importa el cómo, nos van a llamar locos y en el mejor de los casos nos van a llamar terroristas ambientales. Pero no se hagan problema por eso, es natural que sea así, porque en realidad ese tipo de respuesta significa que estamos golpeando en el lugar acertado. Jamás he visto en una causa penal donde ha sido querellante en particular y que haya sido absuelto el acusado, que le hayan impuesto las cargas procesales, los honorarios, etc. Nunca. ¿Por qué? Bueno, porque es verdad que los hechos habitualmente, cuando una persona se presenta como querellante, porque hay un acto de desesperación en esa circunstancia. Nunca. A la única que le ponen las cargas es cuando la AFIP se presenta como querellante. Y el evasor resulta absuelto, entonces ahí sí AFIP se tiene que poner con la plata, razón por la cual AFIP cada vez menos se está presentando como querellante, porque está saliendo fortuna. Pero tampoco es dinero, porque en el peor de los casos, una causa penal, en donde usted tiene un abogado que asume el rol de querellante y va desde el arranque hasta el final, pasando por toda la etapa ceremonial y la etapa del juicio oral y público,
En el mejor de los casos le pueden estar regulando 5.000 pesos honorarios. Pero si usted hace un amparo, 5.000 pesos honorarios es lo menos que necesita para arrancar. Bien, parte de una denuncia. A ver si avanzamos un poquito rápido con esto antes que se duerma. Presentación. ¿Cómo presentamos una denuncia? ¿Cuál es el objeto de una denuncia? ¿Cuál es la prueba? Después la ley. Vamos a hacer un escrito de cómo es una denuncia. Yo después voy a dejar cargado acá el PowerPoint en esta máquina, así que los que quieran pedir el correo electrónico lo van a poderlo copiar. Presentación. Presenta denuncia. Yo aquí es una denuncia típica como fiscal, un ciudadano común, yo me presento ante fiscal. Fíjense que pongo mi nombre, mi documento, mi domicilio, mi correo electrónico, mi teléfono, todo. ¿Por qué? Porque una de las argucias para uno desmoralizarlo es que cuando uno hace una denuncia, después lo citan a ratificar la denuncia. ¿Y qué hacen para citarlo a ratificar la denuncia? Le mandan el patrullero. Entonces, usted está viviendo en una casa de barrio, le llega el patrullero policial, con todas las luces prendidas, porque generalmente tienen órdenes de ser acosadores por ahí, con todas las luces prendidas, y salen los vecinos a mirar. Y usted entra el patrullero, le dice, mire, tiene que venir a la comisaría a notificarse porque tenemos una notificación por usted. Usted no sabe de qué se trata. Yo a la comisaría, ¿a notificarme de qué? Ah, no, en la comisaría se lo decimos. Pero yo en este momento, no, tiene que venir en este momento. Y ahí nomás lo suben al patrullero, especialmente en la parte de atrás, en la parte donde está el enrejado, los vecinos lo miran, se lo llevan detenido. Aunque usted después lo traigan 3 horas después caminando, vuelve usted caminando, lo escarcelaron, la justicia. ¿Entienden? Entonces, pongan teléfono, correo electrónico para que lo llamen, y si van a hacer ratificar una denuncia, que sea por ese camino, no que le manden a la policía. ¿Está claro? Esto es un poco la intención de todo esto. A mí cuando me vienen a hacer las denuncias en la Fiscalía Cámara, a ver, la gente viene a hacer denuncias penales en las fiscalías de primera instancia y a veces los fiscales no las reciben, ponen alguna excusa, ¿no? Que no somos competentes, lo que sea. Entonces, vienen a la Fiscalía Cámara a quejarse. Yo les recibo la denuncia y lo primero que le digo, deme todo, teléfono de la familia, correo electrónico, deme todo porque yo sé que en algún momento lo van a citar. Y efectivamente es así. Y algunos pícaros también mandan a la policía de esa manera. Entonces yo ya ahí actúo administrativamente. Digo, señor, ¿por qué usted lo citó si tenía un correo electrónico? Si tenía un teléfono. No podemos revictimizar ya a la víctima. Motivo. Fíjense qué sencillo. Aquí, en poco menos que de 8 o 10 líneas, estoy contando un delito. En la ciudad de Humahuaca, de la provincia de Jujuy, un camión de la municipalidad recoge todos los días la basura. No diferencia la basura domiciliaria patogénica producida en el hospital, los consultorios médicos y los veterinarios. No sé si esto es como acá, pero lo digo. Luego la arroja en el basural vecino al curso del río que pasa por el lugar. Río que sirve para dar agua a las comunidades y pobladoras rurales de la zona. Es una película. Ustedes tienen que contar una película. Pruebas. Las pruebas son de las más diversas. Las fotografías, si las llevan, pongan el nombre del fotógrafo, la hora en que fue sacada la foto, y para que el fotógrafo después pueda prestar declaración testimonial. Si son filmaciones, no editen las filmaciones, no la corten, no me la trocen, no me la despedacen la filmación. ¿Por qué? Porque si ustedes me la van a cortar, me la van a editar, después el juez va a decir, y esta parte que te falta en el medio, ¿qué pasó? Un caso de un intendente de Miramar, creo que era, o de Pinamar, donde le abrieron una causa penal por coima porque el coimeado lo filmó. No me acuerdo el nombre del tipo. Pinamar era, ¿no? Y el hombre, claro, el acusado editó la filmación porque no quería aburrirlo al juez con todo, ¿verdad? Y en el afán de editar, el juez le declararon la nulidad de todo el procedimiento. Es decir, el juez lo procesó, pero llegó a la corte y la corte anuló y dijo, yo no puedo sostener que una filmación que tiene solamente partes pueda significar un hecho del todo porque puede estar hablando de distintas situaciones. Otra cosa importante para mí como prueba
son las testimoniales. Hay que tener testigos de fierro, de aviso. No cualquier testigo, porque hay mucha gente que dice, ah, sí, yo voy a salir testigo, y yo. Y resulta que cuando son citados por la justicia, a veces son visitados por algún empresario, lo que sea, y el testigo me sale al revés, ¿no? Entonces, cuando presenten un testigo, busquen un compromiso real, más allá de todo el dinero que signifique eso. ¿Está claro? Para mí eso es muy importante, porque también habla del compromiso que puede tener un ciudadano. Yo estuve hace 2 semanas en un pueblito de la nación Omahuaca, allá perdido en la Puna, y el presidente de la comunidad del pueblito, 4.000 metros de altura está el pueblo, ¿saben cómo me agarró la Puna de mí? Me decía, usted tiene razón con lo de los testigos, porque nuestro pueblo es muy miedoso, porque le teme al hombre blanco, y cuando lo va a citar a la justicia, más temor, y entra a temblar, y se calla, y dice no, y que no se acuerda. Entonces, hay que hacer un entrenamiento del testigo, hay que preguntarle, hablar, che, ¿qué vas a decir? ¿Qué no va a decir? Eso nosotros en la jerga nuestra le llamamos peinar el testigo. Ustedes vieron cuando tiene un juicio oral y público, y usted tiene que presentarlo al acusado, entonces, ¿qué le recomiendo? Che, andate, saco y corbata, lavadito, bañadito y peinate. Eso nosotros le llamamos peinar el testigo, acomodar, para que realmente sea efectivo su testimonio. Y para mí la prueba más importante de todas es la documental. La prueba documental. Es increíble cómo se deja la huella dactilar en la prueba documental. Minera La Lumbrera. Los niveles de contaminación de Minera La Lumbrera, que son fantasmagóricos, no están en una pericia que yo hice en el cañito de agua que salía de Minera La Lumbrera. Están en los informes de impacto ambiental que ella misma presenta ante la autoridad. Que la autoridad justifica, por cierto, ¿no? Todo bien para la Secretaría de Minería de la Nación. Pero el delito está probado por ella misma. Es curioso, hay tanta impunidad. Somos tan amigos de solucionar las cosas de otra manera, como se dice, que se han perdido los márgenes de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, y si yo ya arreglé con el secretario de Minería de que me iba a aprobar los informes de impacto ambiental, pone cualquier cosa. Y el ingeniero químico, que es el que está abajo, el que hace los estudios, el que hace los muestreos, el que lo hace con responsabilidad, el tipo pone las cifras reales. Y eso después es presentado, porque efectivamente no pasa nada en la función administrativa. Lo que no cuentan es que eso caiga en manos de un fiscal o de un juez que decida, en marco de eso, hacer una causa penal. Entonces, prueba documental es fundamental. ¿Cómo obtenemos la prueba documental? Lo vamos a ver un cachito después. Pero es fundamental obtener esa prueba. Y es interesante hacer lo que yo le llamo la preconstitución de prueba. Si yo soy un organismo ambientalista, que tengo un problema de contaminación ambiental en el lago con líquidos cloacales, y sé que la planta de líquidos cloacales es esta, y él es el presidente, yo lo que tengo que hacer es presentarle una nota a la empresa pidiendo que por favor se me informe sobre la contaminación que se está produciendo en el lago San Roque con líquidos cloacales. Seguramente no le van a contestar, o le van a contestar cualquier verdura. Voy al intendente, señor intendente de Carlos Paz, de Villa Carlos Paz, dígame usted, acá está mi nota, donde yo le pido información sobre si usted hace algún tipo de control de líquidos. No le van a contestar, o le contestarán cualquier verdura, con mucha suerte. Un intendente, ¿qué otro municipio tengo en el lago? San Antonio. Señor intendente de San Antonio, yo veo que se está contaminando con líquidos cloacales un área de... Pido información respecto a esto. Esas respuestas o esas evasiones o esas negativas a dar respuesta se transforman en un arma fundamental. Porque cuando yo hago la causa penal, y esto se lo pido a todos los denunciantes que vienen a mi oficina, digo, ¿usted hizo un reclamo administrativo? Sí, me presenté ante el defensor del pueblo. Ah, ¿usted hizo el reclamo administrativo? Sí, me presenté ante el concejal fulano. Ah, ¿usted me fue el intendente?
Bien, ¿tienen las copias de esas notas? Sí, acá están todo cargado. Hay gente que es muy obsesiva en eso, todo en un cuadernito, una carpetita, nota por nota. Vamos a hacer la fotocopia, vamos a certificar, y yo como fiscal le voy a mandar un oficio al intendente, al jefe de la planta. Ruego tenga bien remitirme el expediente que se haya formado y el tipo de respuesta que se le dio al vecino fulano de tal cuando presentó la nota 4. Y no saben el trámite qué rápido que le dan, en menos de 48 horas, lo que no le costó un año, se lo responden en 2 minutos. Seguro que la respuesta va a ser evasiva. Seguro que la respuesta va a tratar de descargar responsabilidades. Pero como los hechos ya fueron cometidos, la realidad no la pueden cambiar. Entonces probablemente le va a decir, mire, sí, efectivamente, estamos tirando los líquidos locales. Pero tenemos un proyecto de planta porque la inversión económica la vamos a hacer. Listo. Está bien. Lo que venga a futuro me parece fantástico. Hágalo. Pero usted me está diciendo que ya está tirando. Y esto ya es un delito. Y lo tengo confesado en un oficio. ¿Se dan cuenta lo importante que es preconstituir prueba? Eso sin contar en los casos en que realmente obtengo la información. Si yo por la ley de acceso a la información pública ambiental voy a presentarme a pedir el informe de impacto ambiental de la planta, no sé qué es lo que me decían hoy que querían hacer acá. La subestación de energía eléctrica. Ah, la subestación. San Antonio. En realidad está en San Antonio la construcción, Bien. pero afecta a la subestación. Entonces, la planta de la subestación de energía eléctrica, el informe de impacto ambiental, en función de la ley, y me lo dan, y yo puedo hacer un análisis de ese informe, eso es prueba documental. Yo no necesité ir a medir algún nivel de contaminación o algún nivel de efecto en el medio ambiente. No, me manejo con papeles. Fíjense qué importante a veces es saber leer y saber interpretar los papeles. ¿Estamos? Acá es un poco lo que nos decía también el señor. Es decir, yo acá estoy diciéndole qué tipo penal. Y ahora, si ustedes van a hacer una denuncia penal, no van a poder tener la excusa de decir, yo no sé qué tipo de delito. Oigan, he venido, dan fe, yo le dije que era el 55, le dije que era el 56, no se escapa. Cada denuncia que hagan, digan qué delito. ¿Saben por qué? Por esto que decíamos recién, hay muchos colegas que en su vida leyeron esta ley, ni siquiera saben que existe. Entonces, digan, señalen. Esto ya lo vieron en el artículo 55, se lo expliqué hoy. Y fíjense además que estoy diciendo quiénes son los acusados. Tengan el coraje de decir quiénes son los acusados. Si el presidente de EPEC, no sé cómo se llama acá, EPEC, es el que está impulsando esta planta que va a hacer daño al ambiente, el imputado es él. ¿Está claro? Tenemos que tener el coraje de esto. Y si tenemos cómplices, digamos quiénes son los cómplices. ¿Quién fue el cómplice? ¿El que autorizó el informe de impacto ambiental? Sí, probablemente. ¿El que firmó el informe de impacto ambiental para que sea aprobado? Sí, probablemente. Etcétera, etcétera, etcétera. La parte final, petitorio. Se recibe la presente denuncia y se requiere instrucción ante el juez federal. ¿Está claro? El fiscal tiene esa obligación. Y yo le estoy pidiendo al fiscal que haga eso. Una vez cuando discutí con un político, un diputado nacional, me decía, che, yo ya estoy harto de que cargue las tintas con esto de que los diputados nacionales tenemos que presentarnos como querellantes. Y bueno, mirá, es lo que yo pienso. Y me dice, sí, pero yo hago la denuncia penal. Por lo menos tengo el valor de hacer la denuncia penal. Digo, sí. Dice, ¿y qué pasa si yo no hago la denuncia penal y la información sale en los diarios? ¿Acaso los fiscales no tienen la obligación de hacer la denuncia de oficio? Y mi respuesta fue no. Porque los fiscales tenemos la facultad de hacer una denuncia penal de un ilícito que conozcamos por un medio periodístico, pero no tenemos la obligación. No está escrito en ninguna ley.
Entonces, esto es lamentable, debería ser así. Seguramente que si usted lo habla con un fiscal le va a decir lo contrario, pero la ley no lo dice. Y en realidad lo que yo sí estoy obligado a hacer es investigar las denuncias que se me acerquen por los delitos que se cometen. Si yo no leo el diario, si yo no veo la radio, menos que menos. ¿Está bien? Ustedes esto lo escuchan muchas veces en la radio, ¿no? ¿Acaso no habrá algún fiscal que se haya enterado? Yo incluso lo he visto escuchado en la propia presidenta de la Nación. ¿Algún fiscal al haber leído la noticia y no ha abierto la causa penal? ¿Dónde dice que tenemos que hacerlo? Esto es lamentable. Yo modificaría el código de procedimiento en esa situación y pondría la obligación del fiscal. Pero las cosas son así. Segundo, yo soy víctima y como víctima tengo derechos y el código de procedimientos me da derechos como víctima de conocer cómo avanza el proceso. Por eso tengo que ponerle también eso. Y que sea una víctima directa o indirecta o circunstancial no quita nada de que sigo siendo víctima. Si yo soy una persona que viene al lago de San Roque a tomar baños de sol, agua, lo que sea, y esta planta me va a producir un efecto porque no me va a permitir, yo soy una víctima. Y después que se ordene la prueba. Y el versito que siempre ponemos, proveer de conformidad, será justicia. Si no ponemos eso en la parte final del escrito, es que nunca fuimos abogados. Acá hay un poco de alimento a mi propio ego, que son algunas actuaciones preliminares que hemos iniciado. Francamente hay áreas, por ejemplo, los frigoríficos. Frigoríficos son una fuente de delitos ambientales. Nosotros tenemos, fíjense que el 16% de las causas penales que hemos abierto son por frigoríficos. Pero generalmente tiran los líquidos a las cloacas o a plantas de decantación donde generalmente no funcionan, etc. Bien. Este es un tema central. Impunidad ambiental, o yo diría impunidad general. La impunidad que existe en nuestro país. En algunas charlas que he dado sobre el tema de corrupción, administración de justicia, yo mostré algunas estadísticas que no son del todo públicas, pero hay que salir a buscarlas y uno las obtiene. En Catamarca, por ejemplo, cuando yo llegué en el año 2002, el Tribunal Oral Federal de Catamarca hacía un juicio oral por año. Y ese tribunal le costaba al país 1,5 millones de pesos por año. Un juicio oral es una beca. La Rioja se pasó años sin hacer un solo juicio oral, el Tribunal Oral Federal. Eso es impunidad. Aún hoy tenemos niveles muy altos de impunidad. De cada 100 causas penales que ingresan en la provincia de Córdoba por vía de denuncia, solamente menos del 10% llega a juicio oral y público. Menos del 10%. Estamos en problemas. Y en materia ambiental, más que en ningún lado. Porque se imaginan que si a veces no se tiene ganas de investigar un hecho de lesiones graves, hasta incluso un homicidio se investiga bastante mal, mucho menos cuando hablemos de un delito tan específico como los ambientales. Entonces, ahí hay algunas razones por las cuales yo creo que esa impunidad ambiental se ha enseñoreado en nuestra administración de justicia. En primer lugar, creo que el Estado tiene una gran responsabilidad porque debería presentarse como querellante en las causas por delitos ambientales, porque el efecto lo pagamos todos los ciudadanos en el servicio de salud pública. La cantidad de causas por rinitis, por problemas de salud en la respiración de las personas que se atienden en los hospitales públicos de Tucumán es increíble. Si hicieran como en Estados Unidos, que se presentó el gobierno de los estados contra las empresas tabacaleras por atender los casos de cáncer que ellos producían por el cigarrillo, la historia sería distinta. Acá no. ¿Qué se nos va a ocurrir presentarnos como querellante para obtener algún resarcimiento económico del daño que provoca el ambiente ambiental? Ni se les ocurre. Dije, bueno, a ver, la posibilidad de que ese sistema esté también para hacer denuncias, porque un funcionario público, y esto hay que meterlo dentro, se me ocurre, del código, ¿no? Un funcionario público que no
hace una denuncia penal cuando toma conocimiento de ella, es un cómplice. Si yo soy un funcionario público que está encargado, y esto nos pasó con los frigoríficos, que está encargado de verificar la sanidad y las condiciones edilicias de un frigorífico, y encuentro que ese frigorífico está tirando sus líquidos a la red cloacal, está cometiendo un delito ambiental. Y si ese funcionario público no hace la denuncia penal en el juzgado federal, comete el delito previsto por el artículo 277 del Código Penal, que tiene pena hasta 3 años de prisión por encubrir a los delincuentes. ¿Está claro esto? Y no es que no hemos abierto causa penal, tenemos condenados por estos delitos. Y finalmente el tema del Estado de rol cómplice en la contaminación. A ver, los delitos ambientales establecen un techo de contaminación por encima de los cuales uno comete el delito. ¿Qué se hizo en Tucumán con Minera La Lumbrera? Una resolución del Ministerio de Salud permitiéndole a la empresa contaminar por encima de los niveles permitidos por la ley federal. Es un delito quemar la caña para su cosecha. ¿Qué se hace en Tucumán? Una ley provincial que permite al ciudadano quemar la caña. Y puedo seguir nombrándole muchos lugares esto. Entonces, ¿qué hace el Estado? El tema de los agrotóxicos. ¿Qué hace el Estado? Facilita, promociona, apoya. Y en verdad, que por ejemplo, si la Secretaría de Agricultura tiene el rol de proteger que no se contamine el ambiente y al mismo tiempo promocionar la agricultura, es el zorro puesto a cuidar el gallinero. Esta es la. Entonces, me parece que hay que estar muy atentos al rol del Estado como cómplice de los delitos de contaminación ambiental. Rol del Estado que tiene nombre y apellido. En Tucumán es el ministro de Salud. Otro tema, ¿no? Recién lo charlábamos informalmente. Una de las grandes habilidades que tenemos quienes ejercemos la administración de justicia cuando nos toca un tema que no queremos hablar, que no queremos investigar, que nos una papa caliente ahí, ¿qué hacemos? Nos declaramos incompetentes. Y pasa una pelota de lado al otro hasta que alguno agarre. El famoso caso de los dragones. ¿Ustedes recuerdan el caso de los dragones en Chubut? Hace poco tiempo que destrozaron toda la planta de petróleo, qué sé yo. ¿Saben por qué se prolongó tanto el conflicto? Porque se discutía la competencia del juez provincial con el juez federal. Tuvo que decidir la Corte Suprema. El expediente llegó hasta la Corte Suprema. No, fue ahí un mes y medio. ¿Por qué? Bueno, porque había un interés del Estado en resolver ese conflicto y necesitaban a los jueces. Porque este es otro tema también interesante. Los funcionarios públicos, cuando necesitan que se resuelva un conflicto, pero eso le puede llegar a tener un costo político, si no lo ordena un juez, es parte de nuestra historia. Y yo creo que el problema mayor es el miedo, ¿no? Siempre el miedo. El miedo de todos, de los que denuncian, de los que deben investigar. Mi universidad es la calle, siempre digo. A pesar de que he pasado por la Facultad de Derecho, no solo por la calle, sino por adentro, en la aula también, pero para mí la gente tiene una sabiduría muy especial y que a mí me es de mucha utilidad. En un ingenio azucarero en Tucumán tiraba cenizas a raudales y me invitan a comer un asadito un grupo de mujeres que estaban muy preocupadas por la contaminación de la ceniza de ese ingenio, porque a partir de tratar de los ingenios al hacer agrocombustibles, ya el ingenio no es que va a andar nada más que la época de la zafra, sino que va a funcionar todo el año. Las mujeres estaban muy preocupadas, me llaman, voy, me invitan a comer un asadito ahí, yo no como tomate, entonces había dejado el tomate en un costado del plato, y cuando terminamos de comer, el tomate estaba tapadito por una nube de ceniza, por ceniza del ingenio. Entonces me dicen las mujeres, ¿qué es esto? Me dice, vio, venga. Y me pasaban a la habitación y me mostraban la ceniza cubriendo la cama. Dice, y yo lo limpié hoy a la mañana, doctor. Me dice. Yo decía, esto es un horror. ¿Cómo se puede vivir en una casa donde la ceniza se va depositando centímetro a centímetro en un día? Le digo, ¿cuánta ceniza junta usted? Y mira, una vez la pesé, 2 kilos de ceniza por día.
me hacen la denuncia penal, yo hago la investigación, mando a la gendarmería, hacemos la muestra del aire, todo perfecto, llega a mano el juez y el juez era amigo del dueño del ingenio. Mi Dios. Bueno, obviamente el expediente no avanzó, las mujeres volvieron. Y otra vez, entonces le digo, mire señora, francamente no sé qué hacer. Y una de ellas me dice, doctor, ¿la ceniza es la prueba? Le digo, sí, claro, nosotros hemos hecho unos tubos con una máquina, hemos aspirado el aire. Sí, pero la ceniza de la casa, sí, claro, eso es la prueba. ¿Usted no nos haría un escritito para presentar pruebas? ¿Cómo no? Un escrito parecido a este que le mostré. Ofrece pruebas, señor juez federal, fulana de tal. Me dice, usted déjeme en blanco el nombre y ponga que va a aportar una bolsa de ceniza, pero no ponga la cantidad. Bueno, 20 mujeres en el barrio vivían a 90 kilómetros del juzgado federal de Tucumán. 90 kilómetros. 20 mujeres se organizaron un día hábil al mes, cada una de ellas, con un escrito de estas características y una bolsita con 2 kilos de ceniza, se presentaban ante el juzgado todas las mañanas y le traían, señor juez federal, acompaño al cuerpo del delito, aquí una bolsa con 2 kilos de ceniza. En un mes al juez le juntaron 40 kilos de ceniza. Y obviamente no lo puede tirar a la basura porque el cuerpo del delito. Por supuesto que la culpa de eso la tuvo Gómez, y en realidad Gómez no había tenido nada que ver. El juez federal llamó a las abogadas, primero a mí, por supuesto, yo dije, ¿yo? Y después llamó a las señoras. Las trató de convencer, le dijo que el derecho constitucional, que ustedes tienen derecho a la vida, pero a la gente, cuando eso no se le plasma en una circunstancia concreta y palpable, sabe perfectamente y identifica al versero del que no lo es. Otra vez el expediente parado, otra vez un mes con 40 kilos de ceniza. ¿Qué hizo finalmente el juez federal? Lo llamó a su amigo, le dijo que lo citaba a tomar declaración indagatoria por el delito de contaminación ambiental. El amigo puso el filtro en el ingenio y hoy la señora vive sin ceniza. Entonces, me parece que el sentido común es algo que tenemos que utilizar cuando un expediente se lo paralizan. Porque que haya causa con preso no significa que no tenga el mismo derecho yo por un delito ambiental. ¿Qué tengo que traérmelo al presidente de la empresa de electricidad preso para que la causa camine? Depende, realmente las causas penales dependen de nosotros, no dependen de nadie más, dependen de la garra que nosotros le pongamos. Dependen de las ganas que tengamos de que estos hechos realmente terminen de una vez por todas. En Tucumán, hasta en el supermercado de la esposa de la esposa de un juez iba a un supermercado determinado y la gente empezó a poner los cartelitos con la foto del juez afuera del juzgado diciendo, el señor juez, solicitamos que resuelva la causa tanto que usted tiene en su despacho. Nada más que eso, sin insultos, sin agravios. Pero ya era la esposa del juez que le pedía, che, ¿cómo que tenés expediente? ¿Entienden? No. El sistema procesal penal no funciona. Funciona para casos emergentes, para pústulas, para lo que sale en los diarios. Y por eso la gente, ¿qué es lo que hace cuando tiene un problema penal? Va y reclama justicia a la puerta del diario La Voz. Y otro problema, no tenemos que pedir justicia. Tenemos que pedir que el juez fulano de tal castigue al señor fulano de tal. Pero con nombre y apellido me refiero. No tenemos que hacer la pregunta teórica, ¿queremos justicia o confío en la justicia? ¿Y qué es la justicia? La justicia tiene nombre y apellido. Hay un fiscal que tiene nombre y apellido. Pongamos los nombres y apellidos. Yo siempre digo que el caso Ferreira, este que se está juzgando ahora, hubiera sido bastante difícil de investigar si la gente del Partido Obrero no identificó inmediatamente quién era la fiscal y la juez del caso. Y salió a distribuirlo en todos los medios de comunicación, acusándolo poco menos que de cómplice si el caso no se esclarecía. ¿Por qué no se investiga o se hacen las investigaciones de tantos casos Ferreira que hay en el país? Me parece que es una cuestión de estrategia. ¿Sigo?
Vuelvo al miedo, vuelvo a esto de que todos tenemos miedo, ¿verdad? Y es verdad que este es un tema, yo siempre digo, las conferencias mías o las charlas mías tendrían que ser dadas junto a dos personas más. Una psicóloga y una socióloga. Porque el tema del miedo es crucial en la administración de justicia en nuestro país. Lo que debemos juzgar, estamos muy acostumbrados a lo que yo le llamo atender teléfonos que nunca suenan. Ese, por ejemplo. Esto es, cada vez que se presenta un caso donde hay un interés comprometido económico y o político, en realidad económico y político en materia de habitación es lo mismo. Cada vez que yo tengo un caso, el juez se replantea qué consecuencias le puede traer resolver conforme a derecho. Fíjense que ni siquiera estoy diciendo hacerle lugar a lo que pide, no, resolver conforme a derecho. Esto hace que ni siquiera hace falta que el gobernador levante el teléfono y me diga, hay una autocensura tan poderosa que tiene miedo de perder esa calidad que tiene. Por eso el sistema de selección de California, cuando fue creado para que el juez sintiera el vientito de la nuca de los ciudadanos, no del político. El miedo, señores, para mí es uno de los mayores problemas que tenemos en materia de administración de justicia. La acción penal contra los delitos al medio ambiente es la única barrera efectiva para protegerlo. Los demás son esfuerzos importantes, pero aislados, chocando contra la corrupción de un sistema administrativo que es cómplice de los que contaminan, privilegiando el rédito económico y una falsa paz social apoyada en brindar fuentes de trabajo a cualquier precio, incluso la salud de generaciones futuras. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Me parece que estas son algunas de las expresiones de lo que podemos hacer. La Tierra de aquí a 100 años van a ser inmensos desiertos que van a constituir el paisaje que nos rodea por todos lados. Las infecciones gastrointestinales, enfermedades de piel, de las vías urinarias, van a ser las principales causas de la muerte. La lucha será por un poco de agua. En Tucumán, a orillas del río Salí, vive mucha gente en una situación de pobreza extrema. Los pocos pesos que tienen lo usan para comprar agua en bidones, porque no pueden usar el agua del río por las enfermedades que trae. La comida va a ser en un 80% sintética. La apariencia de la población será horrorosa. Cuerpos de fallecidos, arrugados por la deshidratación, llenos de llagas en la piel, por los rayos ultravioletas que no tienen la capa de ozono, que lo filtraban en la atmósfera. Habrá empresas que nos van a cobrar hasta el aire que respiramos. Uno de los negocios más prósperos en Tucumán se llama la oxígena. Cada vez es más común en Tucumán ver gente que anda con la mochilita de oxígeno por los problemas de necropsis de pulmón que tenemos. Las obras sociales cada vez tienen que invertir mayor cantidad de dinero en la oxígena, la empresa que le alquila el oxígeno para que usted pueda vivir. El agua se volverá un tesoro muy codiciado, más que el oro o los diamantes. El agua vale más que el oro. Y en verdad que los empresarios de las empresas mineras creen lo contrario. Siempre se dice que hay que cuidar el medio ambiente y nadie hace caso. No puedo dejar de sentirme culpable porque pertenezco a la generación que va a terminar destruyendo el medio ambiente. ¿Por qué simplemente no tomamos en cuenta tantos avisos? Sinceramente creo que la vida en la Tierra ya no será posible dentro de muy poco porque la destrucción del medio ambiente va a llegar a un punto realmente irreversible.
¿Qué puedo hacer por él? ¿Qué puedo hacer por la Pachamama antes que se nos enoje? Yo no quiero una tierra plagada de bonitos desiertos para los turistas que viven en las praderas verdes. No quiero que sea un basural de los que tienen plata por el solo hecho de que nosotros no la tenemos. ¿Podemos hacer algo? Claro que sí, pero no es fácil. Hay muchos interesados en que nada cambie. Hay otros a los que no les importa si cambia. Y la mayoría tiene miedo. Tenemos que unirnos, tenemos que capacitarnos. Tal vez el de hoy sea para muchos el primer paso. Algunos jueces, fiscales federales y provinciales, muy pocos, hace rato que venimos caminando. Sin ustedes, los pasos serán lentos. ¿Y por qué no? También nosotros tendremos miedo. Cuando ustedes crecemos, porque no habrá debilitamiento de la voluntad ni vacío de la esperanza. Tendremos fe y aplomo para cumplir con nuestro deber. Y aquí hay algunas fotos de Carlos Bulón, que yo no sé si lo han conocido. Carlos Alberto Bau es un fotógrafo que murió en un accidente de avión y cuya tarea era fotografiar la naturaleza para que sea recordada como era, porque él decía de que esto iba a desaparecer del planeta. Entonces formó un archivo fotográfico formidable con todas estas imágenes que ustedes están viendo, para que nuestros nietos vean lo que no van a poder ver y que nosotros estamos viendo ahora. Gracias por esta invitación, gracias por estar aquí. Cualquier cosa, cualquier pregunta, estoy a disposición de ustedes. Obviamente esta es una charla que nos ilumina, que nos reencuentra con la justicia. Alguien dijo que puede fallar el Poder Ejecutivo, puede fallar el Poder Legislativo, pero cuando falla el Poder Judicial estamos en problemas, porque a partir de allí podemos restablecer todo lo otro, ¿no? Y yo creo que esto que decía Danilo del miedo, también la ignorancia, ¿no? Es decir, dos cosas que hay que combatir, porque a veces el miedo va de la mano de la ignorancia. A veces también instalamos muchos tabú, esto de judicializar la política. A mí me ha pasado que cuando uno va a la justicia por una cosa es la política, una cosa es un delito se puede cometer desde un cargo político, se puede cometer desde la vida civil, es un delito, porque luego se comete en el ámbito político, no hay que hacerlo, pero es muy difícil ir a la justicia cuando se involucran organismos políticos, y esta connivencia es la que hay que quebrar. Y lo que decía la señora, porque yo agradezco en nombre de la dirección, de la coordinación, de Marcela, tanto a usted como a su señora, porque es un gran apoyo logístico hablando de esto, tal como usted lo dijo, y a todos ustedes, porque para que nos están permitiendo construir un espacio de encuentro que apunta un poco a lo que usted dijo, a encontrarnos, a superar esto del mundo de buenos y malos, y a superar también el umbral entre cuando pasamos de un lado del mostrador y estamos de este. La mayoría de nosotros ha sido militante de las ambientalistas, y en algún momento quizás algunos han trabajado en el gobierno, otros no, pero no existe el mundo de los buenos allá y los malos acá. Usted comentó algo refresqueme, dijo algo de lo patrimonialista de las organizaciones y otro sesgo que tenían los grupos autoconvocados, que no recuerdo qué palabra utilizó, y la cuestión ideológica, ¿no? El ideologismo y el patrimonialismo. Creo que tenemos que apuntar a quebrar esas lógicas y animarnos a tener una nueva manera de pensar estos problemas, más unidos, aunque diversos, aunque con opiniones distintas, aunque confrontando. Yo rescato, por ejemplo, a una persona que está acá presente, que es Juan Carlos, que por su perfil, su temperamento y demás, ha estado participando siempre de luchas, y algunas muy feas, y Cecilia y todos lo saben. Y sin embargo es una persona que de algún modo sabe timonear estas cosas sin dividir el mundo entre buenos y malos, amigos y enemigos, porque en definitiva a veces hay peleas que estamos dándonos entre nosotros que dejan afuera los verdaderos responsables de los problemas que tenemos. La ambición nuestra de este espacio que se está creando con este gobierno, están involucrados concejales,
el caso de personas como Marcela, que viene de la militancia y fue elegida por eso, es que sea un espacio de encuentro donde tratemos de superar eso. Y a ver si nos encontramos, como usted dice, fortalecidos frente a la lucha de, no voy a decir un enemigo, pero un responsable de problemas que nos hacen mucho mal y que no son para nada débiles ni fáciles de doblegar. Entonces lo suyo ha sido realmente muy importante para nosotros y vamos a estar siempre agradecidos y contando con ustedes. Desde ya vamos a invadirle el Twitter. No hay problema, yo tengo mi hija en Córdoba, así que suelo venir bastante frecuente. Cuando necesiten voy a ver. Bueno, gracias por haber venido.